Bueno, la idea o la finalidad de esta parte del curso que llevamos es realizar un ejercicio bien logrado, muy sencillo, pero bien logrado, sobre cómo analizar un discurso periodístico, pero desde la teoría de los discursos sociales o la propuesta de semiosis social de Liceo Verón. Aquí en nuestra clase, en la carrera de periodismo, tenemos en la materia de análisis del discurso periodístico por objeto ver varios modelos y uno de los modelos es este que menciono. Ahora bien, vamos a compartir una pantalla que es el navegador en el que estoy trabajando para que puedan observar elementos que nos puedan ser de utilidad. La idea es que el ejercicio pueda mm, puedan verlo todos y los alumnos puedan recuperarlo en sus, pues en sus casas para poder revisar no solamente cómo es que en este caso el profesor realizó el ejercicio, sino más bien toda la fundamentación teórica que se necesita para poder llevar este ejercicio a lo práctico, ¿no? Bien, primero tengo aquí algunas anotaciones recuperadas de diferentes lecturas. Son ideas claves para entender los conceptos que nos pueden ayudar para el ejercicio de análisis del discurso periodístico desde la semiosis social. Primero, eh, la propuesta de Verón está centrada en el destinatario, no solamente tiene que ver con las intenciones, de hecho no tiene que ver con las intenciones, sino más bien tiene que ver con el discurso objeto, que trasciende al sujeto, pero está centrado también no tanto en el destinatario, sino en la lectura o reconocimiento, es decir, en esta acción social de estar dándole un sentido al discurso. Entonces aquí vamos a ir negreando o resaltando los elementos a los que se refiere Verón. Es decir, a recepción, como comúnmente conocemos al modelo comunicativo general, le llama lectura o reconocimiento, sobre todo reconocimiento. Y entonces, tanto el reconocimiento como con las condiciones de producción, que son las condiciones en las que fue realizada el discurso, tienen ciertas gramáticas que les llaman reglas. Vamos a ver más adelante. Entonces, aquí hay operaciones que se van vinculando al discurso con sus condiciones sociales de producción, que son estas que decíamos, aparte de las condiciones de reconocimiento. ¿Qué otra palabra clave está aquí? El vínculo entre producción y reconocimiento. Es decir, no son si bien son independientes, además de tener un sentido por separado, pueden estar vinculados. De tal manera que ese vínculo de el discurso producido y el discurso reconocido, en un primer momento histórico, están íntimamente ligados. Pero con el paso del tiempo y los contextos culturales cambiantes en los espacios y en los tiempos, van modificándose y a eso le van a llamar desfasaje. Entonces, nuestro siguiente concepto clave es este, desfasaje. En la medida entre lo que se intenta decir en producción y lo que se traduce en reconocimiento hay un desfasaje. No es exclusivamente temporal, también es cultural, ¿sale? Es decir, tanto los cambios que hay en el tiempo como los cambios que hay en el contexto. Son todas estas modificaciones que van cambiando tanto en el contrato de lectura. Este contrato de lectura es como este acuerdo entre ambas partes, entre las expectativas que yo puedo como lector esperar de un producto discursivo y cómo las condiciones producidas pensando en cómo sería leído o reconocido. Todo discurso social desde esta perspectiva, desde la perspectiva de semiosis social o teoría de los discursos sociales, es producida bajo determinadas condiciones históricas. Es decir, ningún discurso va a ser igual al su predecesor, desde una perspectiva interdiscursiva, donde en un discurso hay más de dos o tres discursos. ¿Y cómo podemos detectar todas estas gramáticas o estas condiciones de producción y reconocimiento? Pues a través de marcas. ¿Qué son estas marcas? Las marcas van a estar apareciendo en un soporte. Los soportes son materiales. Entonces estas marcas van a ser perceptibles a través de nuestros sentidos, principalmente
la vista y el oído. Y se expresan en un soporte material que puede ir desde lo sonoro, lo audiovisual, hasta lo informático. Por ejemplo, los metadatos que existen hoy en día en los archivos. Y son materiales, pero también cuando entendemos que existe una relación o identificamos esta marca y le damos una relación a partir de sus condiciones de producción o de sus condiciones de reconocimiento, la podemos volver huella, ¿sale? Entonces, es cuando pasa las... Pero eso sí, siempre tenemos que tener en cuenta que hay que concebir estas marcas dentro del discurso como marcas del objeto, o sea, del discurso, y no del sujeto, no el que enuncia. Entonces es más importante el enunciado, lo que se dice, pero también es más importante desde esta lógica de Benveniste, eh, la enunciación, el cómo o la forma en la que se dice eso. Es una teoría no subjetivista, sino en todo caso transsubjetivista, o sea, trasciende al sujeto. Eso ya lo habíamos dicho, pero lo voy a resaltar también. Las marcas no se limitan solamente a lo lingüístico, no solamente es el habla o la palabra escrita o hablada, sino también entra lo no verbal. Y ustedes, como bien saben, lo no verbal entra la kinésica, la proxémica, el lenguaje corporal, etcétera. ¿Sí? El color, todo, inclusive el tono de voz, todo, inclusive lo paralingüístico, un grito, un aullido, o sea, todo lo que no sea precisamente verbal. Es decir, lo lingüístico, pero también más allá de lo lingüístico. Ahora, ¿qué es este contrato de lectura? Este contrato de lectura tiene una serie de elementos. Primero es un contrato entre ambas partes. Las condiciones de producción y las condiciones de reconocimiento. Estas partes que ya les había dicho que independientes, pero también pueden formar una relación. Elecciones es una de las partes. Es decir, cuando se produce, se escoge qué cosas se van a decir. Hay una elección. Elecciones léxicas, por ejemplo, qué palabras se quieren elegir. Retóricas, de tono, estilo. Es decir, hay una serie de cosas ya seleccionadas. Evaluaciones, jerarquías. ¿Qué sustantivos, qué adjetivos se van a utilizar? ¿Y cuál va a ser por ejemplo, desde el lenguaje audiovisual, cuál va a ser el primer plano, cuál va a ser lo más importante, cuál va a ser lo secundario? Ahí entra también el lenguaje técnico, por ejemplo, los planos. Los planos, pues sabemos que hay un primero, un segundo, un tercer plano. Entonces, la organización de la información, la forma en la que va a estar organizada, todo tiene que ver con una planeación y esa planeación, además de haber sido parte de un proceso de toma de decisiones, también implicó un ejercicio de poder. Es decir, de una producción histórica que determinó qué tenía mayor importancia, de mayor relevancia a menor relevancia. Posicionamiento de los objetos. Se trata de observar, de estar atento a, esto, a los detalles, vamos, de todos los objetos que se presentan. Lo que está al centro, lo que está a la periferia, lo que está en todo momento. O sea, por ejemplo, aquí puedo yo estar en el centro, pero en mi entorno hay un sinfín de número de objetos que pueden ser marcas. Si son identificadas, pasará huellas. Si no son identificadas porque no, el analista no le otorga ninguna relación, ningún sentido, pues entonces va a quedar en mera marca, no identificada. Y los posicionamientos del sujeto. En cuanto a la descripción del destinatario, vean cómo cuando nosotros estamos frente a un producto comunicativo, por ejemplo, la publicidad, un libro, un spot político, siempre está representando al destinatario. Aquí vienen dos ejemplos y los voy a resaltar. En el caso de la publicidad, el discurso publicitario siempre aparece un consumidor potencial. Entonces, hay una expectativa de cómo quiero que sea el que lo lea o el que lo reconozca. Lo mismo podríamos poner del discurso político. Hay un destinatario general, por ejemplo, el ciudadano de la nación. Cuando hay un discurso político, una conferencia de prensa del presidente, pues siempre hay un discurso dirigido a un ciudadano genérico, el votante, la población, el ciudadano. Pero también hay discursos muy, muy bien destinados, o sea, más específicos para cierto sector. Por ejemplo, en el mundo del discurso informativo, el que nos importa, el discurso periodístico, pues puede haber
un variado número de destinatarios. Destinatarios directos, destinatarios indirectos. Y entonces, ¿a qué hay que ponerle atención? Pues a estas pequeñas marcas que están colocadas en estas reglas. Las reglas son gramáticas de producción y gramáticas de lectura. Me parece, pues, pertinente que podamos tener muy claro esta fundamentación teórica antes de pasar al ejercicio práctico. Y si tendría que dividir este video en dos partes, pues habría que separar entonces un primer momento esto que estamos viendo y un segundo momento la parte práctica. Aquí hay otros elementos interesantes. Ya habíamos dicho que un discurso, si lo queremos analizar, pues siempre es interdiscursivo. Ya aquí hablamos del desfasaje, otra vez. El desfasaje es el que permite esta circulación en el continuo histórico. Y aquí hay, digamos, en esta última parte hay como pequeños tips o pequeños métodos que nos he recuperado de diferentes fuentes en la red y que nos resumen, claro, de fuentes de origen, que son los principales textos de semiosis social de Verón, del Liceo Verón, cómo es que hay que pasar las marcas a las huellas. Por ejemplo, en cuanto a condiciones de producción, vamos aquí a resaltarlo. Lo que tenemos que centrarnos es en los discursos anteriores. Para hacer un análisis en lógica de producción, se tendrían que revelar las marcas. ¿Cómo se revelan las marcas? Bueno, pues hay que buscar esas propiedades significantes en la superficie textual. En otras palabras, encontrar todos los signos que hay alrededor que están visibles y son perceptibles por nuestros sentidos, lo que veníamos diciendo. Esto quiere decir que por sí mismo no construyen operaciones. O sea, el hecho de que estén no significan. Cuando nosotros las relacionamos con discursos anteriores, estamos ya hablando de que estamos pasando una marca a huella. Y claro que trasciende el sujeto, porque cuando hablamos de huella es porque el discurso ya no está. Piensen en esta analogía de alguien caminando y si vemos una huella es porque el sujeto que dejó la huella ya no está. Entonces lo que estamos atendiendo es el discurso objeto. Una vez que la relación entre una marca y otra presente en las condiciones de producción, estamos hablando que estamos haciendo una operación analítica, una operación mental, es identificada, podemos hablar ya no de marca, sino de huella. El análisis en producción supone entonces búsqueda de marcas que relacionen tanto, que se conviertan a huellas, pero que ese discurso objeto tome en cuenta lo que hay hacia atrás, las condiciones de producción. Por el contrario, en un sentido inverso, la parte de las condiciones de reconocimiento, aunque parece más sencillo porque es el discurso inmediato, el discurso a reconocerse, hay que tener en cuenta porque no solamente es en un sentido inverso, como aquí lo mencionan, sino también hay que tener en cuenta lo que ya vimos de las condiciones de producción, pero aquí se parte de los discursos de reconocimiento, es decir, va a la inversa. Tenemos que pensar primero en el contrato de lectura, en esta parte de los elementos que yo les mencionaba, elecciones, decisiones, jerarquía, evaluación, objetos y sujetos, ¿no? Entonces partimos de lo último, del resultado, del discurso de reconocimiento, para buscar las huellas que están ahí. Y si encontramos las huellas, pues podemos encontrar las marcas, porque las marcas ya están identificadas y partimos del reconocimiento. Es decir, si vemos lógicas de reconocimiento, rápido podemos acceder a esas huellas y las huellas están, obviamente, surgidas de marcas, ¿no? Entonces, es como una operación inversa a la primera, a las de condiciones de producción. Entonces, aquí hay algo muy interesante que nos dice algo que rescaté de las lecturas recuperadas. Cuando antes el discurso objeto era el punto de partida, ahora el discurso objeto es el punto de llegada. La metodología es la misma, se revelan marcas. Al final de cuentas tenemos que o partir de las marcas
o llegar a las marcas, pero la metodología es la misma. Toman el discurso objeto, que es el último, y ya sea que vayamos a sus condiciones de producción o vayamos a sus condiciones de reconocimiento de lectura. Pero tengan en cuenta que en ambas va a haber interdiscursividad, discursos que se están relacionando con otros discursos. Ahora bien, voy a dejar esta primera parte teórica de fundamentación indispensable para realizar un ejercicio de esta naturaleza, un ejercicio de análisis de discurso periodístico desde una lógica sociosemiótica, de semiosis social, de teoría de los discursos sociales, para poder hacer un ejercicio práctico en un siguiente bloque. Voy a finalizar la grabación y nos vemos en la segunda parte.